A las 9:37 a.m., la puerta C8 del Aeropuerto Internacional de Westbridge resonaba como cualquier otra. Maletas con ruedas, tazas de café y anuncios de embarque. Una escena típica de los viajes estadounidenses, pero una mujer permanecía inmóvil, con la espalda recta y las manos tranquilamente apoyadas a los costados. Era negra. De unos 30 y tantos años, vestía una chaqueta ajustada, vaqueros oscuros y tacones bajos. Su presencia no era ruidosa, pero inquietó a alguien. A los pocos minutos, 2 policías del aeropuerto se acercaron. «Señora, hágase a un lado para una revisión adicional». No discutió, no se resistió. Simplemente preguntó, ¿con qué motivo? Un agente dio una respuesta cortante. Se reportó que parecía agitado, potencialmente amenazante. La palabra amenazante resonó más fuerte que el sistema de megafonía. Algunos pasajeros se giraron para mirar. Uno buscó su teléfono. La mujer suspiró quedamente, sin hacer ningún movimiento repentino. Su voz, aunque serena, transmitía algo que debería haber hecho dudar a los agentes. ¿Estás seguro de que este es el protocolo que quieres seguir hoy? No la escucharon. Se la llevaron, rozándole el hombro con la mano como si fuera sospechosa. Su identificación permaneció intacta en su bolso. No le leyeron los derechos. Ningún supervisor llamó en ese momento. Para ellos, ella era solo un perfil. Nadie preguntó si era agente federal. A nadie se le ocurrió que ella pudiera estar vigilándolos. Y definitivamente no sabían que había venido a arrestar a alguien muy por encima de su nivel. Para cuando el video llegó a las redes sociales con el título «Mujer expulsada injustamente de la fila del aeropuerto por parecer sospechosa», ya había alcanzado el 1.000.000 de visualizaciones. Términos como discriminación racial, detención injusta y grabaciones de cámaras corporales inundaron los comentarios. Pero nadie que viera ese video podría haber adivinado la verdadera historia. La mujer que perfilaron no era solo una víctima. Estaba en una misión federal activa para investigar la corrupción, el abuso de poder y la obstrucción de la justicia dentro de la unidad policial de este mismo aeropuerto. Y el hombre al que vino a derribar. El mismo jefe de policía del aeropuerto que aprobaría cómo tratar a personas como ella todos los días. La llamaron una amenaza. Pero la verdadera amenaza era lo que no vieron venir, y se dirigía directamente hacia ellos. Se llamaba Janelle Rivers, y durante los últimos 6 meses, había estado operando de forma encubierta para la Oficina del Inspector General, una división del Departamento de Seguridad Nacional, encargada de erradicar la corrupción interna. Para la mayoría de los viajeros en el Aeropuerto Internacional de Westbridge, parecía una profesional cualquiera en una larga escala. Pero en realidad, estaba allí cumpliendo una misión, construyendo un caso con calma, discreción y una atención al detalle que no dejaba margen de error. Su misión era clasificada, pero el objetivo estaba claro. Desmantelar una red tóxica de mala conducta dentro del propio comando policial del aeropuerto. En el centro de esa red se encontraba el jefe Nolan Price, una figura respetada pero notoriamente aislada, que había logrado evadir el escrutinio durante años. Su reputación entre el público era la de un impecable ejecutor del orden. Pero Janelle sabía más. Rumores de violaciones de derechos civiles, informes de discriminación racial e incluso quejas internas de denunciantes pintaban una imagen diferente. La de un hombre que usaba su placa para ocultar sus huellas, no para proteger a la gente. El aeropuerto de West Bridgend tenía un patrón preocupante, uno que no llegó a los titulares, pero que se hizo evidente en los datos. Los viajeros negros y latinos fueron detenidos, interrogados y expulsados de los vuelos con una frecuencia significativamente mayor que la de sus homólogos blancos. Varios de estos incidentes se atribuyeron a controles de seguridad rutinarios o incumplimiento de las normas. Pero las grabaciones de las cámaras corporales, cuando existían, contaban otra historia. Desafortunadamente, gran parte de esas grabaciones fallaban. Se perdían o se desactivaban convenientemente justo antes del momento de la escalada. Janelle ya había visto este patrón. Lo había visto en Baltimore,
en Atlanta y en sus primeros días en Los Ángeles, cuando recién salía de Quantico. Sabía cómo era el abuso sistémico, cómo operaba a la sombra de los procedimientos oficiales, cómo se disfrazaba de protocolos y documentos que nunca llegaban a los tribunales. Pero esta vez no estaba investigando a agentes anónimos. Iba tras los de arriba. Los informes de asuntos internos a los que accedió con autorización eran escalofriantes. Hubo un caso en el que a un viajero le confiscaron su portátil en un control y este se perdió entre las pruebas. Otro caso. Una mujer fue llevada a una habitación privada, interrogada durante más de 90 minutos y liberada sin disculpas ni explicaciones. Cuando presentó una queja, esta nunca llegó al supervisor. Lo más contundente de todo fue el testimonio de un experito canino que dimitió tras presenciar cómo su superior ordenó a un perro antidrogas que señalara el equipaje de ciertos pasajeros. Siempre gente de color, siempre al azar y siempre registrada como inspección de rutina. Janelle sabía que no podía entrar a ese edificio con una chaqueta federal y esperar cooperación. Por eso, jugó a largo plazo. Cambió de peinado, alternó su vestuario, reservó vuelos con alias y documentó sus propias experiencias con el proceso de seguridad a lo largo de los meses. La habían revisado al azar 3 veces en la misma semana, a pesar de tener la certificación TSA PreCheck y Global Entry. Una vez le preguntó a un hombre blanco que estaba en la fila detrás de ella si lo habían apartado. 2 veces. Nunca. Se rió. Supongo que no parezco problemático. Ese momento se le quedó grabado. No porque fuera sorprendente, sino porque confirmó lo profundamente arraigado que estaba el sesgo entre bastidores. No estaba trabajando sola. Un pequeño grupo de trabajo del DIGHS, que incluía a 2 especialistas en análisis forense digital y un asesor legal, supervisaba cada denuncia que presentaba, cada incidente que presenciaba, cada interacción que grababa discretamente en su reloj inteligente. Se registraba y contrastaba con las denuncias existentes. Surgió un patrón: registros ilegales, detenciones injustificadas, la desaparición de las grabaciones de las cámaras corporales y la constante intimidación de las viajeras que cuestionaban la autoridad. Para colmo, varias de las víctimas recibieron posteriormente llamadas anónimas que las disuadieron de emprender acciones legales. Esto apuntaba a algo más grave: obstrucción a la justicia. La gota que colmó el vaso fue el retraso en la aduana de un envío de suministros médicos humanitarios con el pretexto de una revisión más rigurosa. Las grabaciones de vigilancia mostraron a un hombre con vínculos directos con el jefe Price, dando instrucciones verbales para retener el envío. El paquete fue liberado posteriormente, revisado y dañado tras una queja que llegó a los medios de comunicación. No fue suficiente para demostrar intención criminal, pero sí para que Janelle llevara el caso al siguiente nivel. A principios de marzo, el departamento autorizó una orden federal sellada contra el jefe Nolan Price, pero la instrucción era clara: no entregarla hasta que Janelle hubiera hecho confirmación visual y recopilado evidencia de conducta procesal, preferiblemente mala conducta, en vivo sobre el terreno. Necesitaban más que una orden. Necesitaban un momento de exposición innegable, algo que la prensa no divulgaría y que el sindicato no podría cubrir, algo que, al hacerse viral, desviaría la atención pública hacia la responsabilidad policial en las zonas de seguridad del transporte, uno de los últimos ámbitos sin control de las fuerzas del orden. Se trataba de más que un hombre. Se trataba de enviar un mensaje. Y por eso, la mañana del incidente en la puerta C-18, Janelle había dejado su placa en el bolsillo. Quería ver hasta dónde llegarían cuando la consideraban una simple mujer negra con tarjeta de embarque. Janelle había mapeado cada pasillo, punto de control y punto ciego de la cámara en la Terminal C. Había estudiado el ritmo del aeropuerto cuando los guardias rotaban, cómo los tenientes se comunicaban con el personal, quién daba órdenes a gritos y quién seguía en silencio en un lugar construido sobre el orden. Lo que le llamó la atención no fue el caos, fue la costumbre, el tipo de hábito que protegía el mal comportamiento y que ignoraba las quejas de derechos civiles.
como si se tratara de equipaje perdido. Su investigación no se trataba de atrapar a un hombre con las manos sucias. Se trataba de capturar un sistema que se había acostumbrado a tratar a los viajeros negros como amenazas y a cualquier voz cuestionadora como insubordinación. No era difícil identificar el patrón, especialmente para alguien con formación en supervisión policial. Los mismos dos agentes realizaban la mayoría de las detenciones aleatorias. Sus informes parecían plantillas copiadas y pegadas, desobedientes, con voz alzada y movimientos furtivos. Janelle había memorizado esas frases de sus investigaciones anteriores. Eran jerga utilizada como arma, diseñada no para describir el comportamiento, sino para justificar la escalada, y en este aeropuerto la escalada siempre terminaba igual. Detención, intimidación, falta de rendición de cuentas. Vio llorar a una joven latina de 16 años mientras le destrozaban la mochila delante de sus padres. Vio cómo apartaban a un empresario negro tantas veces que perdió su vuelo de conexión 2 veces. Estos no fueron incidentes aislados. Fueron puntos de referencia de un patrón más amplio de mala conducta sistémica. Cuanto más investigaba, más se encontraba. Un oficial, el sargento Halverson, había recibido más de 30 quejas en 5 años. Ninguna se confirmó. Dirigió casi todos los registros físicos denunciados por pasajeros en demandas civiles. Además, era uno de los ejecutores más visibles del jefe Price. Janelle había mantenido las distancias hasta hacía poco. Necesitaba que él la viera, que se fijara en ella, porque eso desencadenaría una cadena de reacciones que podría documentar en tiempo real. No necesitaba que actuaran de forma diferente. Necesitaba que actuaran exactamente como siempre. Esa mañana, eligió un atuendo deliberadamente neutro. Blazer, vaqueros, maquillaje minimalista. Dejó su placa federal en su bolso y guardó la documentación de su orden judicial en un bolsillo lateral oculto. La misión estaba en marcha. Su reloj inteligente estaba en funcionamiento. Su copia de seguridad de audio estaba grabando. Y un observador del DAS estaba apostado 2 puertas más allá, observando a través de gafas oscuras. Este era el momento. Al acercarse al control de la TSA, vio a Halverson levantar la vista. Su expresión cambió sutilmente. No era sospecha, sino reconocimiento. Le dio un golpecito en el brazo a un agente cercano. Segundos después, ella lo oyó. «Señora, acérquese». Janelle conocía el tono. Una autoridad apenas disimulada, envuelta en una preocupación fingida. Obedeció. Claro, eso formaba parte del plan. La acompañaron más allá del escáner, hacia una pared lateral cerca de un armario de suministros. No se veían cámaras corporales. Un agente se acercó demasiado. El otro hizo preguntas vagas. «¿A dónde vuela? ¿Por qué viaja solo?», respondió educadamente, anotando cada microagresión, cada pausa, cada mirada por encima del hombro. Entonces llegó la escalada. Halverson llegó, con la voz más alta, más teatral ahora que se había formado un pequeño grupo. «Recibimos un informe de que se comportaba de forma errática cerca de la puerta», dijo. Janelle ladeó la cabeza. «¿Qué decía exactamente el informe?», preguntó. Él dudó un momento y añadió. «Te vieron nervioso y paseando de un lado a otro». En ese momento supo que estaba fanfarroneando. No se había movido de su lugar en la fila en más de 20 segundos. Su postura era de una profesionalidad absoluta. La estaban perfilando, no protegiendo, y la estaban grabando con 3 teléfonos y una transmisión interna en vivo. Uno de los agentes le quitó el bolso sin su consentimiento. Fue entonces cuando el tono de Janelle cambió. «¿Tiene causa probable?», preguntó, mirando fijamente a Halverson. «¿O asume una amenaza basándose en la apariencia?». Él se quedó paralizado. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Tranquila, controlada, como alguien que hubiera pasado años leyendo códigos legales y entrenando a las fuerzas del orden. Se acercó, bajando la voz. «No quieres complicar esto». Ella no se inmutó.
No quiero que esto sea ilegal. La multitud tras las cuerdas aumentó. Grabaciones telefónicas. Aumentó el volumen de rumores. Y así, la pesadilla del aeropuerto había comenzado. Una mujer negra detenida sin motivo aparente. Los agentes intensifican la situación sin motivo. Pasajeros observando la injusticia en HD. Lo que no sabían era que Janelle había planeado este momento. No la humillación, sino la exposición. Su equipo necesitaba pruebas de discriminación racial, procedimientos de registro inadecuados e incumplimiento del protocolo. Estaban consiguiendo las tres, y pronto conseguirían más, porque el jefe en persona estaba de camino. Uno de los oficiales subalternos se hizo a un lado e hizo una llamada. No a asuntos legales, ni a asuntos internos, sino al jefe Price. 10 minutos después, el hombre entró como si fuera el dueño del aire en la terminal. Uniforme blanco, zapatos lustrados y sonrisa contenida. Saludó a Halverson con un gesto de la cabeza y se giró hacia Janelle. ¿Hay algún problema?, preguntó con voz fingida de calma. No, jefe, respondió Janelle con suavidad. De hecho, lo estaba esperando. Ya era hora. Su mano se deslizó hacia su bolsillo. Sus ojos no se apartaron de los de él. El jefe Nolan Price permanecía de pie con autoridad, observando a Janelle como quien cree haber visto todas las amenazas antes de que surgieran. Pero ella no temblaba. No titubeó. Simplemente sostuvo su mirada con esa serenidad que inquietaba incluso a los hombres más seguros de sí mismos. Dijiste que me estabas esperando, repitió como si intentara recuperar el control. Y ahora sí, respondió ella con serenidad. Solo necesitaba verte de cerca. Su mandíbula se tensó al verlos. La terminal vibraba con una tensión silenciosa. Los oficiales observaban desde los bordes. Los viajeros se habían detenido, fingiendo no mirar. Algunos teléfonos permanecían discretamente levantados, grabando el momento. Nadie sabía aún quién era, pero todos sintieron un cambio. Entonces llegó la primera oleada de presión. El sargento Halverson, sintiendo que algo no iba bien, se movió para hablar, pero la mano del jefe lo silenció. Estamos intentando garantizar la seguridad, dijo Price más alto, como si estuviera narrando para las cámaras. La TSA detectó a esta mujer por comportamiento sospechoso. Janelle arqueó una ceja. ¿Lo era? Como no pasé por ningún escáner, estaba en la fila, callado y cooperativo. Dio un paso al frente lentamente. Déjeme preguntarle, jefe, ¿sospechoso ahora significa quedarse quieto siendo negro? Eso le impactó más de lo que esperaba. Algunos pasajeros murmuraron en señal de acuerdo. Uno susurró. Eso es discriminación racial, lo suficientemente fuerte como para que lo graben en audio. Y aún así, Janelle no había alzado la voz ni una sola vez. La segunda chispa surgió cuando un oficial blanco mayor se adelantó, intentando llevarla a una habitación privada. ¿Con qué propósito?, preguntó Janelle con calma. Porque, a menos que me detengan por motivos formales, no tienes derecho a tocarme. Su tono era legal, cortante y totalmente controlado. El oficial hizo una pausa. Inseguro. Price parecía irritado, chasqueando los dedos con impaciencia. Señora, no es momento de cuestionar el procedimiento. Lo interrumpió, no con volumen, sino con precisión. Siempre es momento de cuestionar una conducta ilegal, sobre todo si se va uniformado. Sus palabras no fueron emotivas, fueron quirúrgicas y estaban siendo documentadas. Detención injusta, abuso de autoridad, violación de la Cuarta Enmienda. Cada palabra clave que un investigador federal necesitaría se revelaba en tiempo real a la vista del público. Punto 3. El registro del bolso. Un agente intentó tomar su bolso sin pedirle permiso. Fue entonces cuando la mano de Janelle se movió ligeramente para bloquear su brazo. «No tienes consentimiento», dijo. «Y si lo tocas, activas una obstrucción federal en el momento en que su guante rozó la correa». Su reloj inteligente emitió un zumbido, confirmando por parte del observador del DHS
que la interacción se había grabado completamente y que la cadena de custodia estaba activada. Este era el momento en que su equipo había anticipado un registro ilegal en un entorno de seguridad pública sin causa probable. El jefe Price intervino de nuevo, con la voz ligeramente quebrada bajo el peso del escrutinio. «Estás agravando la situación. No lo hagamos más difícil de lo necesario». Janelle finalmente sonrió. Fue sutil, casi fugaz. «No estoy agravando la situación, jefe. Te estoy viendo revelar quién eres exactamente». Miró a la creciente multitud. «Y no soy la única que observa». El aire se densificó. Una adolescente cerca de la puerta le susurró a su madre. «¿Es abogada o algo así?» Un hombre con chaqueta de piloto pulsó silenciosamente el botón de grabar en su teléfono. La tensión había pasado de sospechar de ella a sospechar de ellos. La narrativa pública, que antes se inclinaba a favor de la seguridad, ahora se tambaleaba. Entonces llegó el cuarto punto de conflicto. La llamada de vuelta. Uno de los uniformados, inseguro de lo que estaba sucediendo. Despacho de radio. Pero esta vez el despachador preguntó algo inusual. Confirmar el nombre del individuo. ¿Coincide con un archivo actual del Observador Federal? Janelle lo oyó. Price también. El color se le desvaneció ligeramente del rostro. «¿Qué acabas de decir?», gritó por la radio. «Repítelo». Pero el operador ya se había quedado callado. La semilla estaba plantada. Alguien arriba ya sabía quién era. Price volvió a examinar su rostro, pero era demasiado tarde para retractarse. Janelle metió la mano en el bolsillo de su blazer. No rápido, no con fanfarria. Solo lo suficiente para sacar un solo documento doblado. No era una placa. Todavía no. Era una copia de una orden de arresto federal sellada. No la desdobló. No la mostró. Simplemente la dejó a su lado. «Esta conversación está a punto de cambiar», dijo en voz baja. «Y tu carrera también, pero antes de que el giro pudiera ocurrir». Price hizo un último esfuerzo. Ordenó a sus hombres que la escoltaran fuera de la terminal. «Está interfiriendo con las operaciones del aeropuerto», gritó. «Sáquenla ya». Pero dudaron. Ninguno dio un paso al frente porque algo más profundo que la cadena de mando había entrado en la sala. La duda, esa que surge cuando el poder ya no se siente legítimo. De esos que hacen dudar incluso a los oficiales más experimentados. Y entonces, como un reloj, llegó el detonante final. Una mujer de traje negro con un pin del DAS entró en escena. Pasó directamente por el cordón de seguridad y se detuvo junto a Janelle. «Agente Rivers», dijo en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «La camioneta está en su lugar. El mando está a la espera». Price palideció. Los pasajeros miraron a su alrededor. Las cámaras volvieron a levantarse. Quedaron boquiabiertos. Janelle no se regodeó. No alzó la voz. Simplemente asintió y se giró hacia Price. «Ya basta de mentir. Ya basta de encubrir, ya basta de esconderse tras protocolos que abusas». Y por primera vez, la jefa de policía del aeropuerto pareció asustada, no de ella, sino de lo que vendría después. El clímax no fue por su placa. No se trataba de las esposas. Se trataba del silencio que se apoderó de la terminal cuando una mujer que había sido discriminada, detenida y humillada se irguió, y toda la sala comprendió que había venido a arrestar a su jefe. Ese silencio no era vacío, estaba lleno de juicios. En el momento en que el jefe Nolan Price se dio cuenta de quién era, todo se calmó. No alzó la voz, no buscó un arma, pero su postura cambió por completo, hombros rígidos, barbilla apretada, la mirada fija en las salidas, como si buscara una salida inexistente. Durante años, había operado con una autoridad sin control. Ahora, en la terminal, gobernaba como un reino privado. No estaba rodeado de agentes armados, sino de silencio, teléfonos grabando y la creciente certeza de que había subestimado a la mujer equivocada. Janelle permaneció inmóvil. No ondeó su placa, no gritó, no se pavoneó.
No tenía por qué hacerlo. El agente especial del DHS que llegó a su lado ya la había identificado por su nombre. Las cámaras lo captaron. Los transeúntes lo oyeron. Y lo que es más importante, los agentes que hacía un momento estaban listos para sacarla a la fuerza, ahora retrocedieron instintivamente, con la vista puesta en sus radios, sin saber si estaban a punto de ayudar en un arresto legal u obstruirlo. Esa era la gracia de la operación. Janelle no había venido a dar un espectáculo. Vino a denunciar a alguien. Y ahora, con su cámara corporal sincronizada, su autoridad legal verificada y la orden federal sellada, oficialmente desbloqueada por el enlace del DHS que llegó. Había llegado el momento. Se giró hacia el atónito jefe, Nolan Price. Queda arrestado por obstrucción a la justicia, abuso de autoridad bajo pretexto de la ley, conspiración para interferir con la supervisión federal y múltiples cargos de represalias contra denunciantes protegidos. Su voz era clara, fría, mesurada. Tienes derecho a guardar silencio. Te sugiero que lo uses. Se oyeron jadeos en la puerta. Algunos oficiales parecían atónitos. Uno de ellos, un recluta más joven, retrocedió un paso, con la mano a un lado, sin saber si debía echar mano de las esposas o simplemente apartarse. Por un instante, fue como si nadie pudiera creer lo que veía. Pero Janelle no se detuvo. Le entregó la orden al agente del DAS, quien comenzó a leerla en voz alta. Por autorización del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y bajo la dirección de la Oficina del Inspector General, el jefe Nolan Price será puesto bajo custodia de inmediato a la espera de la acusación federal. Price levantó una mano temblorosa. Espera. No puedes. Todo esto es un malentendido. Pero la mirada de Janelle no se suavizó. «Sabes lo que hiciste», dijo en voz baja. «Y también lo saben las personas a las que intentaste silenciar». Fue entonces cuando el poder cambió de verdad. Los oficiales que una vez lo apoyaron, algunos a sabiendas, otros a ciegas, empezaron a actuar. 2 se acercaron para ayudar en el arresto. No lo hicieron con bombos y platillos, no lo arrastraron. Simplemente siguieron el procedimiento. Manos a la espalda, lectura de derechos, retirada del arma. El hombre que una vez dirigió este lugar ahora estaba esposado frente a una multitud de viajeros, con los teléfonos en alto, mientras las historias se escribían en redes sociales en tiempo real. Janelle se giró, observando la sala. Su voz era firme mientras se dirigía a los demás oficiales. Hoy no los estamos investigando. Pero cada acción de ahora en adelante será grabada y revisada. Si interfieren, si destruyen pruebas, si intimidan a un solo testigo, se unirán a él. Nadie respondió. Nadie tenía por qué hacerlo. Afuera, una camioneta negra del DHS esperaba junto a la puerta de seguridad. Mientras acompañaban al jefe por la terminal, el efecto dominó ya había comenzado. El sistema de megafonía del aeropuerto detuvo sus anuncios habituales. Dentro del centro de mando, los supervisores buscaban respuestas a toda prisa, pero el equipo federal ya había tomado el control de la red. Todas las cámaras corporales, todas las cámaras de los puntos de control, todos los registros de empleados de los últimos 6 meses estaban ahora en manos federales. Y el público lo sabía. En una hora, el video de la detención de Janelle y su posterior revelación había alcanzado los 3 millones de visualizaciones. El mensaje era simple. La llamaron una amenaza. Vino a arrestar a su jefe. Los comentarios sobre discriminación racial, captados en tiempo real, se desbordaron. La corrupción policial quedó expuesta. Un agente federal instruye a todo el departamento de policía del aeropuerto. No era solo una noticia. Era un ajuste de cuentas. Pero Janelle no había terminado. Más tarde ese mismo día, entró en la sala de prensa segura de la sede del DHS para una breve declaración. Su rostro estaba sereno, pero su mensaje fue profundo. El arresto de hoy no se trata de un solo hombre. Se trata de un patrón de abuso sistémico, encubierto con placas, ignorado por los líderes y silenciado mediante la intimidación. Los aeropuertos son espacios públicos.
La Constitución no se detiene en la fila de la TESA. No respondió preguntas. No se centró en sí misma. Simplemente soltó una última línea que se repetiría en todas las cadenas durante las siguientes 48 horas. La rendición de cuentas no llega con luces intermitentes. A veces se manifiesta discretamente en el cuerpo de alguien a quien despediste. Las consecuencias fueron inmediatas. El jefe Nolan Price fue suspendido sin fianza a la espera de una acusación federal. Se iniciaron investigaciones internas en varios departamentos del aeropuerto. Varios denunciantes se presentaron, protegidos ahora por garantías federales. Y por primera vez en la historia del aeropuerto, se aprobó por votación un panel de supervisión civil independiente para revisar todas las acusaciones de mala conducta de Éter, pero aún más contundente fue lo que no se pudo medir en la confianza política. Las personas, especialmente las de comunidades marginadas, vieron las imágenes, la injusticia, el cambio de rumbo, y vieron esperanza. No fe ciega en el sistema, sino la convicción de que aún podía rendir cuentas, que alguien observaba y que, a veces, la persona a la que intenta silenciar es precisamente la enviada para hacer justicia. 3 días después del arresto, una mujer estaba sentada tranquilamente en una modesta sala de prensa de Washington, D.C., bebiendo té en una sencilla taza blanca. No llevaba placa ni blazer, solo un suéter gris suave y la tranquilidad que da saber que no solo ganaste, sino que lo hiciste bien. Janelle Rivers no tenía ningún interés en convertirse en una figura mediática. Rechazó todas las invitaciones a programas matutinos. Se negó a firmar contratos para libros, y cuando le pedían su opinión, siempre respondía lo mismo. La justicia no es una actuación. Pero eso no impidió que la gente lo viera. El video de su encuentro en el aeropuerto superó los 10 millones de visualizaciones, y fue compartido por grupos de derechos civiles, facultades de derecho e incluso influencers de viajes. Etiquetas como Poder en Silencio, Departamento de Justicia sin falta de respeto y Llegó preparada fueron tendencia en todas las plataformas principales. Y sin embargo, Janelle se mantuvo firme, no por ego, sino por propósito. Una semana después, una joven de Detroit le escribió una carta. Dijo que antes le daba miedo a los aeropuertos, miedo de cómo la gente la miraba, la trataba y la cuestionaba como si no perteneciera. Pero ahora escribió: si alguien como tú puede entrar con gracia y salir con justicia, quizá nosotras también. Janelle llevaba esa carta en su cartera, doblada entre una copia de la Constitución y una foto de su difunta abuela, la mujer que se lo contó hace mucho tiempo. Esa fuerza silenciosa cambia las habitaciones antes de cambiar las leyes. Lo ocurrido en el aeropuerto de Westbridge no se limitó a la rendición de cuentas de la policía, la discriminación racial ni la aplicación de los derechos civiles. Se trató de visibilidad, de lo que ocurre cuando las personas equivocadas creen que eres impotente y las personas correctas saben más. El arresto del jefe Price no fue un milagro. Fue una estrategia. Requirió paciencia, pruebas y una comprensión férrea de cómo el sistema podía ajustarse a sus propios estándares. Y se necesitaba alguien como Janelle, quien sabía que la justicia rara vez se anuncia sola. Se construye silenciosamente, en segundo plano, hasta que ya no se puede ignorar. Semanas después, en una sesión a puerta cerrada, un senador le preguntó qué la motivó a actuar de forma encubierta en lugar de adoptar un enfoque más directo. Su respuesta fue simple: porque necesitaba saber cómo trataban a quienes no llevaban placa. Esa es la única verdad que importa. Hay una lección aquí, no solo para oficiales o investigadores, sino para todos los que nos movemos en un mundo que, con demasiada frecuencia, juzga antes de escuchar. La mujer a la que llamaban amenaza nunca alzó la voz, nunca ostentó su cargo, nunca rompió el protocolo, y aún así desmanteló una estructura corrupta desde adentro, usando las mismas herramientas que antes se usaban contra la gente: su vigilancia, documentación y su inquebrantable profesionalismo. Así que la próxima vez que alguien te diga que el respeto se gana, o que la autoridad siempre tiene la razón, recuerda esta historia.
Recuerda a la mujer a la que intentaron sacar de la fila de embarque, sin saber que venía a derrocar a su jefe. Recuerda que la justicia no siempre llega con sirenas ni furia. A veces llega con la calma, la voz serena y el coraje de mantenerse firme, incluso cuando nadie más lo hace. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el tipo de fuerza que este país necesita más.